Yo quiero ganar, pero con la selección estoy dispuesto a matar. Estas son las palabras de un guerrero peruano que ha triunfado en el campo del mundo. Fue el protagonista en el semejante hecho histórico de llevar a su país a una cita mundial luego de casi 40 años de sequía que la selección de Perú sufría. Fue y es para muchos aquella especie de mesías que resucitó al fútbol peruano, un guerrero total dentro y también fuera de su selección. Sí, en la reñida y hostil liga alemana, sus fulminantes riflazos han destrozado las porterías de icónicos guardametas. Oliver Kahn fue su mayor víctima. Un semejante riflazo del peruano dejó tirado al guardameta alemán para una histórica remontada 2-1. Oliver Kahn siempre supo el bestial talento del legendario peruano Paolo Guerrero, un veterano delantero quien hoy cuenta con 36 años y ha sido él quien ha escrito las últimas y más gloriosas páginas para el fútbol de su país, demostrando siempre que no hay excusas para soñar. Así que por esto y más hoy a continuación tendré el placer de contarles su historia. Les habla como siempre su fiel servidor en Mahabok y sin más preámbulo empecemos. José Paolo Guerrero González nace en Chorrillos, provincia de Lima, Perú, un 1 de enero del año 1984. Según su propia madre, doña Peta, ella sabía desde que estaba en su vientre que iba a ser un futbolista. Siempre sentía las patadas de la criatura en aquellos meses de embarazo, y es que el fútbol ya lo llevaba en la sangre. Su familia estaba repleta de antiguas figuras del fútbol peruano. Según sigue contando su misma madre, revela que a los 5 años sus vecinos salían de las casas para ver a jugar al pequeño Guerrero. Todo era fútbol. Desde niño no pensaba en otra cosa más que patear la pelota. A los 6 años ya pertenecía a un humilde club de su barrio y a partir de los 7 años ya pertenecía a la categoría infantil del Club Alianza en Lima. Desde ese momento supo lo que era tener disciplina. A sus 15 años, ya en plena adolescencia, se tuvo que privar de muchas cosas. El jugador cuenta que pasó su etapa de adolescente viendo cómo sus amigos de infancia, ahora de jóvenes, se iban a las discotecas, pero en cambio él tenía que mantenerse al margen. Su carrera le prohibió disfrutar de muchas cosas. Más que disciplina, era un sacrificio, pero al final de cuentas fue un sacrificio que le valdría la pena. Cuando estaba a punto de debutar profesionalmente en Perú, recibe la llamada que cambiaría su vida. Sí, una llamada proveniente de Alemania. El club Bayern del Múnich, bajo la capitanía de Oliver Kahn, habían enviado unos empresarios y cazatalentos a Perú quienes lo estaban observando, y efectivamente a sus 17 años, la noticia de que se iba a la Bundesliga alemana ya era un hecho. Llega en el 2002 a practicar y debutar con el equipo del Bayern de segunda división. En las inferiores del Bayern, Paolo Guerrero reinó. En la temporada del 2003-2004 anotó 21 goles y salió campeón de la liga ese año. Tras darse a conocer la noticia de que un peruano la estaba partiendo en la categoría inferior de la Bundesliga, el capitán de la primera división, Oliver Kahn, quiso saber de él. Comenzó a ver sus partidos y empezaron las conversaciones para que al fin lo subieran al equipo adulto, y efectivamente así fue. En la temporada del 2004-2005, Paolo Guerrero ya estaba en la plantilla principal del Bayern del Múnich, compartiendo el campo junto a otros titanes de la talla como Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, su compatriota Claudio Pizarro y por supuesto el ya mencionado capitán Oliver Kahn, la bestia de la portería. Su debut en la Bundesliga fue soñado, 5 goles en 4 partidos, y en todos había entrado como suplente. Imagínense cuántos hubiera hecho si hubiese entrado de una como titular. Allí le nacería el apodo del depredador, salvándole la vida al Bayern en distintas ocasiones, marcando un total de 13 goles y esto sin ser aún el titular. Desgraciadamente el joven Paolo Guerrero necesitaba ganar más experiencia en el campo, pero para el Bayern las cosas estaban bien así. Paolo solo entraba como suplente, pero él quería algo más.
Venía de marcar un total de 50 goles con el equipo inferior del Bayern y luego 3 en el equipo principal. Los números estaban a su favor y se cansó de que no le dieran aún la merecida titularidad. Fue campeón de 2 Bundesligas y 2 Copas de Alemania en su estancia. No se entendía el por qué aún no le daban la oportunidad de estar entre los titulares. Por ello tomó la dura decisión de dar un paso al costado. Sí, se fue del Bayern del Múnich. De nada le serviría estar en un equipo de élite si su tiempo en el campo era muy corto. Por ello a sus 22 años migró al Hamburgo, también de la Bundesliga, club donde realmente brillaría como titular, marcando un total de 51 golazos. Uno de estos goles fue para él sin duda alguna el más importante de su carrera, y esto en contra del club que lo vio nacer. Sí, esto fue en un enfrentamiento entre el club Hamburgo y el Bayern del Múnich. En una remontada histórica 2-1, Paolo Guerrero, jugando para el Hamburgo, le marcaría el tanto decisivo al icónico Oliver Kahn, sí, a su antiguo portero y capitán que lo vio nacer en la liga alemana. Por esto fue el gol de su vida, cuenta Paolo Guerrero, porque ya marcándole un golazo al titán de la portería Oliver Kahn, le demostró al Bayern del Múnich que él podía dar mucho más y que la titularidad siempre la tuvo más que merecida. ¿Y cuál es el gol más bonito que tú crees que has marcado? Pero yo me quedo con uno que le hice a Oliver Kahn y le ganamos al Bayern 2-1 en su cancha, en el Allianz Arena. Porque fue con, ¿sabes? Es que fue con la pierna izquierda, ¿entiendes? Y se la puse al ángulo arriba. Y ese fue para mí el gol como que, o sea, hacerle el gol a Oliver Kahn. O sea, el más bonito y el más importante también en tu carrera, ¿tú piensas? Incluso al momento de anotar ese gol pudimos verle la expresión de que no quería celebrarlo. Con la mirada seria y hasta un poco triste, les hace gestos con las manos a sus compañeros de no querer gritarlo, porque este gol fue contra la casa que lo vio nacer, sí, contra el Bayern del Múnich. Pero bueno, por otro lado, ahora en su tierra él estaba partiendo la historia de la selección peruana, que venía de una sequía a nivel futbolístico. Tenía más de 30 años sin saber ni siquiera lo que era una participación a un mundial. El surgimiento de Paolo Guerrero junto a otras figuras nacientes de la época reescribieron la historia futbolística de Perú. Esto al resurgir como nación potencia en el fútbol suramericano, demostrándolo en las Copas Américas del 2011 y 2015, donde quedaron en el tercer lugar, y por supuesto en la última del 2019, llegando a la final en contra del anfitrión a Brasil. Pero un hecho aún más histórico fue la clasificación de Perú al Mundial del 2018. Sería él quien rompería la sequía de casi 40 años. La travesía para ese Mundial del 2018 fue en extremo polémica. Una noticia escandalizó a la nación y a la carrera del jugador. Para noviembre del 2017 se reveló en unos exámenes hechos por la FIFA que Paolo Guerrero arrojó un resultado en su cuerpo de benzoilecgonina de cocaína. Esto devastó a la afición. Aún la situación no estaba clara, pero pronto se dio a entender que no era que el jugador se estuviese dopando o fuese un adicto, no. Esto se debe a que el jugador venía tomándose un mate o un té de distintas hojas todas las noches, y entre ellas habían hojas de coca. El jugador fue sancionado a 14 meses sin poder pisar un campo de fútbol. Paolo Guerrero recibió el impacto devastador de saber que no podría jugar el mundial que tanto esfuerzo, sudor y lágrimas le había costado a Perú. Tras iniciarse una investigación, la FIFA confirma que ciertamente el jugador no había caído en adicciones ni tampoco buscaba mejorar su rendimiento dopando.
recuperándose, pero de igual manera seguía sancionado por negligencia al no saber el tipo del té que tomaba. La decisión era injusta, el jugador había demostrado su inocencia y además a nivel físico se demostró que la sustancia del té no afectaba en lo más mínimo al rendimiento físico. No tenía lógica la exagerada sanción. El jugador peleó esto y por fortuna un mes antes del Mundial se le fue permitido jugar nuevamente. Sería en la Copa del Mundo de Rusia 2018 donde Paolo guerrearía su primer gol en un mundial. Sí, la selección peruana no pasó de la fase de grupos, pero el hecho de haber entrado a una Copa del Mundo ya era motivo de fiesta nacional. La selección había resucitado y el eterno goleador Paolo Guerrero estaba de vuelta. Por otro lado, Paolo seguía haciendo historia en los clubes. En verano del 2012 decidió darle un giro radical a su carrera. Sale de la liga alemana hacia la liga brasileña. Fue él quien marcó el gol que le dio el título del Mundial de Clubes al Corinthians FC, gol que se grabó para siempre en el corazón de los aficionados. Sí, este golazo quedó inmortalizado en el gigantesco mural que rodea el campo de entrenamiento del equipo. Solo 11 jugadores han hecho mérito suficiente para ser grabados en el icónico mural, y Paolo Guerrero fue uno de ellos. Al siguiente año ganaría también la Recopa Suramericana y en el 2014 fue elegido como el mejor delantero de la liga brasileña. Luego de un breve paso por el club Flamengo, ahora se encuentra actualmente con el SC Internacional de Brasil. Con 36 años de edad demuestra en la cancha que aún tiene para dar más. Nació, creció y vive prácticamente en un campo de fútbol. Leyenda viviente del deporte en Perú. Un hombre que supo cómo crecerse en tiempos difíciles. Para su selección y para la historia del fútbol en su país, pasará a ser recordado como un líder comprometido y sobre todo disciplinado. El guerrero que guerreó cada gol que marcó. Sí, esta fue la historia de Paolo Guerrero.